Bienvenidos una vez más al diálogo. Estamos listos con nuestros distinguidos invitados. La mañana de hoy el Consejo Nacional Electoral comenzó ya el escrutinio especial de votos en más de 2.500 urnas para la fórmula de diputados ante inconsistencias que se han presentado con denuncias de los candidatos que participaron en las elecciones generales el pasado 28 de noviembre. Autoridades del ente electoral afirman que el recuento de votos se hará con la participación de 52 juntas de verificación y representantes de los diferentes partidos políticos para garantizar la transparencia del proceso. Se contará voto por voto, marca por marca. Ese es el compromiso adoptado por el Consejo Nacional Electoral, sosteniendo que se va a respetar la voluntad soberana del pueblo hondureño. Van a revisarse todas las actas que tengan inconsistencias o que hayan sido impugnadas para generar confianza en la contienda electoral, por lo que oportunamente se irá brindando información sobre cómo se van desarrollando el escrutinio, que contará con observadores nacionales e internacionales. Candidatos a diputados, especialmente del Partido Salvador de Honduras, han venido denunciando inconsistencias en varias actas de votación para favorecer aspirantes que estarían quedando fuera del Congreso Nacional, del Partido Nacional y aparentemente también del Partido Libertad y Refundación Libre. Para conversar sobre esta temática de transparencia en el proceso electoral nos acompañan vía Zoom los abogados Lester Ramírez, es el director de transparencia de ASJ, y el abogado Luis León, director del Instituto Holandés para la Democracia, con quienes estaremos conversando ampliamente sobre esta situación. Y de fondo lo que se pretende es que salgan como diputados las personas, hombres y mujeres, por las cuales la población votó en los 18 departamentos del país, y que no se altere bajo ninguna circunstancia el voto directo que la gente depositó y que quiso tener en un nuevo Congreso Nacional. Abogado Ramírez, abogado León, muchísimas gracias por aceptar la comunicación con nosotros, la invitación esta mañana, y es un gusto saludarles. Abogado Ramírez, muy buenos días. Muy buenos días, muchas gracias por la invitación. Y bueno, yo creo que la situación del proceso del escrutinio que se está dando hay que reconocerlo como positivo. Creo que lo que todos esperamos es que la institucionalidad responda, que la institucionalidad resuelva y que los políticos en contienda en este momento tengan salidas a sus controversias, ¿no? Entonces yo creo de que vamos a buen paso. Tenemos menos de un mes para la declaratoria de las elecciones, y yo creo de que el gran punto aquí no es que no ha habido violencia, no ha habido conflictividad social, hay estabilidad política, la economía va a continuar recuperándose, no va a haber impedimentos en ese sentido, y bueno, se espera una transición también pacífica del poder, y yo creo que hay que verlo con buenos ojos. Hablábamos con Luis detrás de cámaras de que la verdad es que no esperábamos lo peor nosotros, que hemos estado en este proceso por varios meses, incluso años, y creo de que en este caso la población salvó la democracia, y ahora la institucionalidad está contribuyendo y está aportando a que la democracia continúe desarrollándose y cumpliéndose con la ley. Muchas gracias de nuevo, licenciado Zelaya. Todo lo contrario, gracias a usted, abogado Ramírez, y en efecto la población salvó la democracia con todas las imperfecciones y los problemas que se estaban dando. Casi parecía un enfrentamiento directo entre representantes de los partidos en los organismos electorales, al más alto nivel habían problemas, pero la gente mostró una madurez extraordinaria, que queremos vivir en democracia, y ahora corresponde a los entes electorales y judiciales del país aplicar el peso de la ley a aquellos que han querido alterar el proceso electoral. Ya no podemos seguir viviendo elecciones estilo Honduras, como decía anteriormente, en procesos anteriores, y debe de castigarse con todo el peso de la ley a quienes se les encuentre culpables de haber alterado en forma premeditada las actas para meterle votos a quienes no lo sacaron en las elecciones. Lo hemos venido diciendo desde antes, mucho antes del proceso. Lo manejamos en los días previos al proceso y lo sostenemos ahora. Un tan solo voto no debe detenerlo quien no lo sacó.
debe ser el reflejo de quienes estén en el Congreso, en este caso de la voluntad popular, de quien la gente quiso que estuvieran ahí, y no con las prácticas y las mañas con las cuales y la corrupción habían venido actuando muchos y que quieren todavía colarse en ese sentido. Abogado León, muchísimas gracias, director del Instituto Holandés para la Democracia, por acompañarnos nuevamente. Es un privilegio para nosotros y un gusto saludarle. Buenos días. Muy buenos días, licenciado Zelaya. Un saludo a Lester Ramírez. Sí, mire, yo creo que la conclusión inicial de este proceso debe ser, don Jorge, que el pueblo hondureño dio una cátedra cívica, una cátedra de participación ciudadana y una cátedra de valores democráticos que seguramente no esperábamos para este proceso electoral. Veamos, Honduras venía arrastrando una limitada participación ciudadana, casi el 50% del padrón electoral en los últimos años no votó. Entonces, en cualquier análisis previo se pensaba que íbamos a mantener el mismo nivel de abstencionismo, primero porque no mirábamos el interés, especialmente en el sector juventud. Segundo, porque 7 de cada 10 hondureños no confían en los políticos ni en los partidos políticos, esto según el equipo de reflexión e investigación de la Compañía de Jesús en sus últimos estudios. Entonces era como prever de que no iba a haber una participación ciudadana masiva y parecía a todas luces que íbamos a tener un proceso general a nivel presidencial muy cerrado. Esa participación ciudadana de más de un 15, 16% del padrón electoral que comúnmente no vota, que nos pone en un 70% de totalidad de participación, aparte de que es bastante histórico y que entra en uno de los 5 procesos más votados de la historia, salva el proceso. O sea, yo creo que hay que ser bastante claros en mencionar que fue el pueblo hondureño que salvó las elecciones. El que hayan salido masivamente, que los jóvenes se hayan interesado, independientemente de quién haya ganado, y en este caso ganó doña Xiomara Castro, pero quien hubiese ganado la participación ciudadana nos da legitimidad. Mire, don Jorge, tenemos una presidenta electa por el 52% de los votos válidos hasta el momento, lo que significa que ese concepto de la democracia de la mitad más uno se cumple y es favorable. No obstante, parece que a nivel de la diputación no funcionó así, y yo quiero entonces mencionar lo más rápido que pueda. El problema es de fondo, don Jorge. Primero tenemos un problema de ley electoral, y ese problema nos ha causado no solamente aprobaciones tardías, no solamente contrataciones y compras de último momento sin intereses y con intervención política, sino que también la misma ley tiene muchos vacíos. Y cuando se creó la Junta Receptora de Votos, usted recordará, don Jorge, que se dijo: saquemos a los partidos pequeños, quitémosle las credenciales porque ellos son los que trafican con actas y ellos son los que trafican con votos y con credenciales, entonces quitémoslo de las mesas. Se los dimos a los 3 partidos mayoritarios, que se suponía que eran los honestos, y bueno, parece que resulta más de lo mismo. Entonces creo que aquí un tema importante es mencionar que la Junta Receptora de Votos no garantizó transparencia, que la Junta Receptora de Votos no garantizó una buena efectividad, y si no, mire el problema en el que estamos, porque son políticos, miembros de partidos políticos contando votos, llenando actas, y cualquier acta que llegó al Consejo Nacional Electoral y se digitó adulterada o inflada fue por los miembros de la Junta Receptora de Votos. Claro, se cree que hay algunos activistas de partidos políticos que están contratados como digitadores que se están prestando también en la digitación e inflar. Pero aparte de que la Junta Receptora no funciona, don Jorge, yo creo que aquí el irrespeto de los políticos a la voluntad popular es demasiado evidente. A ver, si un candidato saca 20 votos y le ponen un 0 al lado y ahora son 200, se está autoimponiendo, no está respetando la voluntad popular, y eso me parece una falta de respeto, que no se quiera entender que el pueblo hondureño esta vez escogió masivamente, y que si no fue favorecido con el voto es porque no era la persona indicada según el pueblo. Entonces me parece que tenemos una conjugación de problemas que en buena hora, como decía el abogado Ramírez, se están tomando medidas desde el Consejo Nacional Electoral, pero era innecesario si los políticos hubiesen sido transparentes. Sí, totalmente. Y le digo, abogados Ramírez y León, y lo voy a hacer así solo rápidamente porque también
En lo personal lo vivimos en el pasado reciente y fuimos, como dicen, víctimas. Recuerdo el licenciado Romero, Carlos Romero se llama, y digo su nombre porque así es. Me dijo cuando fui al tribunal que participé fueron 9 años atrás, como precandidato a alcalde aquí en Tegucigalpa. Jorgito, mire, yo andaba con mis hijos, recuerdo, porque andábamos impugnando unas actas. Mire, ¿verdad que los que están allá, después de que me llamó, y digo así su nombre porque sí fue, son sus hijos? Sí, le digo, sí, son mis hijos. Me dice, uno lo conoce a usted por su trabajo como periodista, lo conoce por lo que habla permanentemente de su esposa y de sus hijos. Si quiere a sus hijos, si quiere a su familia, no continúe con esto. Y yo se lo agradecí, y lo digo, y así fue. ¿Y por qué no continúe con esto? Porque estábamos presentando impugnaciones en gran cantidad, y pongo un ejemplo, que allí en mi casa todavía mi esposa las guarda, un acta en donde habíamos ganado en una aldea 52 votos a 32, 52 a 30, entre muchísimas. Pero en el 52 al 5 le pusieron un 2 y de 52 pasé a tener 27. Y después de haber ganado 57 a 32, terminé perdiendo 282 a 27. Porque le habían puesto al 3, lo hicieron 8 y le pusieron un 2 adelante, 282 con 57. Y saben que lo que estoy diciendo ahora es muy cierto, es muy cierto. Entonces, esas prácticas, abogados, no pueden seguir ocurriendo en el país. La gente debe tener los votos que sacó y a todos los niveles. Por eso es importante. Lo que se está haciendo esa auditoría en este instante va a desenmascarar a quienes han hecho con mucha frecuencia esas prácticas y debe deducirse todo el peso de la ley para que no volvamos a tener elecciones estilo Honduras. Insisto, ese y otros ejemplos los tenemos. Y fue imposible, o sea, no es que fue imposible. Pero volviendo ya al caso, solo quería ponerlo como ejemplo, licenciado abogado Ramírez. El trabajo que se está desarrollando en este momento, ¿cuáles podrían ser las debilidades que ha presentado el Consejo Nacional Electoral? Que como ustedes lo han dicho con el abogado León, la población salvó estas elecciones porque todo el mundo pensó que iban a haber enfrentamientos, pero mostró una madurez como muy pocas veces la población en este proceso electoral, y ahora corresponde a los dirigentes de los partidos políticos mostrar la altura y ponerse a tono con la forma en cómo la gente ha dicho, estos quieren que nos gobiernen, ella quiero que sea nuestra presidenta y queremos que estén en el Congreso las personas más votadas e igual los candidatos a alcaldes, hombres y mujeres que participaron de los 298 municipios, abogados. Bueno, yo creo que la gran debilidad va a ser poder probar delitos electorales. Creo que eso va a ser el gran reto que va a tener en sí la institucionalidad y los candidatos que se sientan afectados. Entiendo de que se han presentado impugnaciones, que esos son temas más de índole administrativa, pero los delitos electorales creo que han habido ya 9 denuncias, según estoy revisando. Entonces, el reto es ese, probar un delito electoral, investigarlo e iniciar un proceso judicial contra las personas o personas que cometieron el delito, ¿no? Yo creo que eso va a ser el reto. Creo que, según lo que yo he apreciado, hay un interés de sentar precedentes, como usted decía, ¿no? Este tipo de prácticas deben terminar, o al menos deben buscarse mecanismos disuasivos. Un mecanismo disuasivo obviamente es la aplicación de la ley en términos del castigo. Otro mecanismo disuasivo que creo que se está desarrollando es estos niveles de transparencia que se han tenido y la apertura que ha tenido el Consejo, ¿no? Sin embargo, yo creo que la gran debilidad en todo esto va a ser poder probar delitos, ¿no? La comisión de delitos, y eso, como siempre suele suceder en nuestro contexto, ¿no? de un Estado de Derecho débil, implica mucha frustración para aquellas personas que se van a sentir o se sienten en algún momento afectadas, ¿no? por posibles fraudes. Sí, y eso es lo más importante, poder probar la comisión del delito, que no queden solo en simples denuncias o que vengan y digan la Fiscalía en este caso y los tribunales de justicia, no, ya pasó, ya hay una presidenta nueva, ya hay diputados nuevos, ya hay alcalde nuevo y aquí todo se va a terminar. No, deben de irse hasta las últimas consecuencias y deducir responsabilidades, tanto
a quienes lo hicieron en las mesas en forma premeditada, como también comprobándose que fueron inducidos por candidatos a diputados que han tenido esa maña, particularmente salir de esa manera. En ese sentido, abogado León, ha dado, insistimos, usted lo planteaba también, una cátedra de querer vivir en democracia a la población, y ahora corresponde a las autoridades en todos los sentidos el poder mejorar y dejar a nivel internacional una imagen muchísimo más rescatable que la que hemos tenido en los últimos años en el país. Abogado León. Perdón, tenía el micrófono. No. Te decía que yo sí creo que el Consejo Nacional Electoral está haciendo un buen trabajo dentro de sus limitaciones. El Consejo llegó a este proceso electoral delegitimado de nacimiento. O sea, el Consejo se fundó en septiembre de 2019 y ya en diciembre estábamos diciendo que el Consejo no servía. Así que ha vivido los últimos y primeros 2 años de su existencia institucional delegitimado, sin confianza. O sea, es la primera vez que ejecutaban un proceso electoral y crucificamos a la institución diciendo que era incapaz, no le dimos la oportunidad de demostrar, de ahí vino la ley tardía, 2 días antes de la convocatoria de elecciones generales, después, antes y después, tanto en primarias y en generales, no había presupuesto, no había decretos para compras de emergencias, en primarias pasó, el decreto se aprobó hasta diciembre, cerca del 18 de diciembre se aprobaron las compras de emergencia, pero se publicó en la Gaceta hasta en enero. Lo mismo pasó, se aprobó la ley en mayo y hasta 51 días después se pudo contratar. Entonces llegaron a un proceso, yo creo que hay que reconocer también de que no lograron dar elecciones. En algún momento se creyó también en Honduras que no iba a haber elecciones, de que el actual presidente se quería quedar, de que los grupos de poder querían evitar las elecciones, tantos mitos urbanos que circulaban, que el Consejo Electoral garantizó el proceso y se hizo. No fue el mejor, estoy de acuerdo, pero creo que funcionó suficientemente bien para todo lo malo que estaba. Al punto que el sistema de transmisión de resultados, con todo lo que se habló de las empresas, con todo lo que se habló de la capacidad de montaje, aunque el mismo sistema de transmisión para Tegucigalpa se estaba distribuyendo a las 6 de la tarde el día de las votaciones, o sea, tardíamente estaba saliendo el equipo para los centros de votación en el Distrito Central, funcionó lo suficiente para que esa votación masiva definiera el ganador. El lector biométrico fue exitoso totalmente, y evitó, nos mencionaba el Consejo Electoral, cerca de 80,000 personas que intentaron registrarse en otros centros de votación. O sea, que evitó y garantizó que la gente no votara doble. Hubo un registro de las personas que nos dio un censo poblacional que, contra todo lo que pudimos haber dicho, don Jorge, al final eliminó el mito del muerto votando. Y ese es otro resultado importante de este proceso. Entonces el Consejo está haciendo, con todas estas variables, lo mejor que puede. Creo que lo están haciendo bien, creo que están saliendo mucho mejor de lo que pensamos que iba a salir. Nosotros pensamos que a estas alturas, como decíamos con Lester, iba a haber un gran problema de país, y no, al siguiente día estuvimos en paz. Han pasado más de 15 días y seguimos en paz, así que me parece algo bastante importante. No obstante, creo que cosas que debemos evaluar, don Jorge, es la transparencia y los valores de los políticos, y usted lo decía muy bien. Delitos electorales, primero hay que terminar el proceso, la impugnación administrativa, si no gusta, la impugnación judicial, irá al Tribunal de Justicia Electoral, si no gusta, todavía existe la opción de la Corte Suprema de Justicia, y hasta que hayan resoluciones oficiales, el Ministerio Público no podrá hacer algo realmente serio. Y si uno ve el antecedente del Ministerio Público en todo lo que hace, sin recursos humanos, sin capacidad, es muy difícil pensar de que se va a lograr algo, aunque se debe sentar el precedente y esperamos que lo hagan. Pero yo creo que en este punto, don Jorge, el tema de discusión no es tanto el Consejo, no es tanto el Ministerio Público, es la falta de responsabilidad de los políticos. O sea, el interés político personal que hace que incluso hasta dentro de los mismos partidos estén serruchando el piso. O sea, candidatos de
X, Y o Z partido que están saliendo de su mismo partido, los quieren sacar y poner a otros inflando votos en la digitación. Yo creo que el porcentaje de distribución del Congreso ya no va a cambiar mucho, porque el cociente electoral está definido. Entonces yo creo que es más un tema de quiénes entran y quiénes no quieren que entren, y eso es una deslealtad política, una deslealtad incluso partidaria a sus mismos compañeros de partido político. Yo creo que es a donde debemos trabajar, don Jorge. Creo que Honduras debe transitar por una reforma política donde los temas legales, los temas de relevo generacional, los temas de inclusión se garanticen, pero ya no podemos seguir teniendo procesos electorales donde los políticos manipulan la votación, donde los políticos no quieren respetar de que no han votado por ellos, o que votaron hasta cierto punto, no tan masivamente. Aquí hay candidatos que quieren ser los más votados de la historia y no votaron por ellos de esa manera. Yo creo que hay mucho que trabajar para adelante, porque después de lo que ha hecho el pueblo hondureño, lo mínimo que se merece es que los partidos políticos y la clase política maduren, mejoren y sobre todo aprendan a ser respetuosos. Gracias, abogado Luis León. Nos van a permitir con el abogado Ramírez una breve pausa en este momento y aprovechar para decir, uno no tiene por qué darle ni una ficha, pero ni una ficha partida por la mitad a alguien que esté en una mesa para ayudarle a meterle votos. No debe de ser así. Tiene que actuarse con transparencia, y los valores morales de la gente que está buscando o que buscamos cargos de elección popular debe de ser puesta de manifiesto. Por eso les digo, yo aprovecho con todo respeto, abogado, y abusando de ustedes. Yo recuerdo en el proceso interno cuando mi hijo llegó a la casa, y aquí lo comenté también al aire, un jueves y el domingo eran las elecciones internas. Me dijo, papá, yo necesito hablar con usted. Le digo, váyase a la casa, hijo, yo voy a estar con su mamá. Almorzamos, me dijo, papá, mire, yo creí que era honestamente que necesitaba dinero para ayudarse en los últimos días de la campaña. Me dijo, papá, mire, yo no le voy a meter ni un voto. Sí les he dicho que no voy a permitir que le quiten un voto, pero no le voy a meter un voto. Entonces, con Xenia nos agradó enormemente escuchar eso de nuestro hijo, y hoy otra vez más, en las elecciones generales, lo mismo ocurrió con nuestro hijo. Por eso yo sé que han revisado las actas en donde estuvo mi hijo en esa zona, y gracias a Dios no salí. Miren cómo es, aún siendo el diputado más votado, del Partido Nacional, y lo digo no con arrogancia, con mucha humildad, pero con una gratitud y agradecimiento a Dios y a la gente que tomó esa decisión. En algunas urnas donde he ganado es por un voto, 3 votos, máximo 4 votos, máximo 4. Y yo he visto las actas, y es en donde tenía también mi hijo la responsabilidad. Y hay otros diputados salen mejor rankeados que este su servidor, que fue el diputado número 1 en la votación. Pero pueden revisar, y por eso se los digo aquí, revisen otra vez si lo quieren, urna por urna, donde estuvo mi hijo. Y solo le digo mi hijo porque nosotros con nadie más hablamos. Y ahora, cuando nos aparecen, lo digo con muchísimo respeto, dirigentes del partido, miren, lo saqué en primer lugar. No fue que me sacaron, perdonen, no fue que me sacaron, fue que la gente quiso votar. Yo le agradezco indiscutiblemente a la dirigencia, les agradezco a los activistas, les agradezco a la gente que nos permitió entrar a los barrios, a las colonias, igual nosotros andábamos así personal, pero fue que la gente quiso votar. Entonces, porque no invertimos una ficha partida por la mitad, y se lo juro por Dios, que le dimos 2.500 lempiras a una persona, a una dirigente, más que para apoyarla por la alimentación que nos estaban pidiendo los diputados, porque la conocemos desde hace muchísimos años con nuestra familia y hay una relación muy cercana de amistad, para apoyarles con la alimentación. Pero imagínense, 2.500 pesos. Sin embargo, la gente, le agradecemos a Dios, estaba y quiso ir a depositar ese voto, que esperamos no fallarles. Más que compromiso con el partido, y aquí yo se los dejo muy claros una vez más, tenemos compromiso con el país, tenemos un compromiso con Honduras, y procuraremos, le pedimos a Dios que así como Él utilizó a mucha gente para que votaran por nosotros, que igual nos guíe para que en las decisiones que vayamos a tomar sean más en beneficio del país que en hacer una oposición férrea, ciega, para tratar de perjudicar a la actual administración. No va a ser esa nuestra conducta, y quienes piensen o creen que así va a ser, están completamente equivocados.
Vamos a una pausa, abogados, discúlpenme sinceramente, pero quería decirlo porque también hay presiones todavía, hay presiones aún, pero cuando uno está hecho, como está hecho, humildemente lo digo, pero con una gran entereza, este campeño a mí no me va a nada. Y mi esposa y mis hijos y mis nietos también lo saben ahora. Ahí vamos a estar, insisto, le pedimos a Dios que nos guíe y que tomemos las mejores decisiones para el bien del país, que es lo más importante. Honduras está viviendo momentos difíciles, la gente necesita empleo, la gente necesita oportunidades, tanta gente que va a quedar, como dicen, en la calle, esas guías de familia, por decirles, y que nosotros las conocimos, tanta gente, da lástima sinceramente, y ojalá que se busque un mecanismo en el nuevo gobierno para que hayan oportunidades para todos y que la gente no quiera irse en esas caravanas para los Estados Unidos. Pausa breve, con las disculpas del caso, al abogado Ramírez y León. Regresaremos con ellos en un instante. Diciembre es un mes para disfrutar en familia el calor de las fiestas navideñas. Paga a tiempo tu matrícula vehicular y disfruta la Navidad sin preocupaciones. Recuerda, este mes le corresponde pagar matrícula vehicular a motocicletas, rastras, carros nacionales y remolques en todo el país. Tienes hasta el 31 de diciembre. Para tu comodidad, puedes realizar el pago en línea o de manera presencial en todos los bancos del país. Instituto de la Propiedad. Ya estamos entregando las primeras casas gracias al esfuerzo de los más de miles de empleos que hemos creado para cumplir este objetivo. Gracias a este plan de vivienda tengo trabajo y bienestar para mi familia. Y seguiremos entregando casas a lo largo y ancho de Honduras. Estoy muy feliz y agradecido a Dios por esta nueva casa. Trabajando juntos para un futuro próspero y sólido. Levantando viviendas, levantando empleos, levantando Honduras. Unidad Coordinadora de Proyectos. La grandeza de Honduras está en sus obras. Un impulso histórico al campo con crédito a los productores con tasas de interés fijas y accesibles. El corredor seco es un caso de éxito a nivel regional, pasando de ser una zona de sequía y hambruna a una zona productiva que cubre las necesidades de la mitad del país. Gobierno de la República. Rexona Clinical presenta la nueva generación de antitranspirantes ahora en barra sólida. Vamos a ponerlo a prueba contra un antitranspirante común. Su exclusiva tecnología brinda máxima protección contra el sudor y el mal olor. 3 veces más protección. La eficacia de Rexona Clinical también disponible en aerosol. Rexona no, nunca, jamás, en ninguna ocasión te abandona. Bueno, en Charlotte, a Virgilio Canales Pineda, en los Estados Unidos, gracias por vernos, gracias por su concepto y la gratitud de siempre. También al abogado Omar García, muchísimas gracias por sus palabras. Y luego aquí nos dice, estos delitos deben castigarse, pues nos han llevado a pensar y hacer guerras civiles. Estas personas son tan criminales como los narcos, los sicarios y los secuestradores. Debe haber cárcel para los involucrados. La transición en la nación es más que necesaria y el pueblo habló, la gente habló en las urnas y eso deben de entenderlos quienes nos han dirigido y quienes han tenido secuestrado a Honduras, y no solo del Partido Nacional, también del Partido Liberal y de quienes nos han gobernado en los últimos años, y Honduras, país, no merece estar como está. Pero bueno, ya me callo un poquito porque están con nuestros invitados. Regresamos. Abogado León, ¿cómo podemos mejorar a futuro los procesos electorales y evitar que al final, gracias a Dios, hemos salido bien y estas inconsistencias en forma premeditada que se han hecho se están corrigiendo y ojalá que se corrijan al 100%? Pero ¿cómo podemos evitar todo esto, abogado? Y perdóneme sinceramente, usted y el abogado Ramírez, que me extendí un poco al final en el asunto personal. Mire, yo creo que lo primero es que debemos dar paso a un fortalecimiento institucional
de tal manera que pueda tener independencia política, independencia total. Es decir, cuando se decidió entregar la administración electoral a los partidos políticos, que dicho sea de paso, ellos ya ejecutaban el proceso electoral porque son los que cuentan votos, debimos entender que íbamos a tener problemas. Y ese Consejo Electoral durante esos 2 años ha tenido problemas internos políticos entre sus consejeros, que ha generado cierto nivel de desconfianza, o en su momento generó cierto nivel de desconfianza en la población, en los partidos políticos y en los sectores. Creo que es importante despolitizar las instituciones electorales. No se puede, y voy a usar un calificativo hondureño que se usa muy común: no se puede poner al gato a cuidar el queso. Entonces creo que ese es uno de los problemas que tenemos a nivel del sistema electoral. Creo que parte de lo que debemos hacer es tratar también de independizar dentro de ese sistema electoral ese conteo de votos. Yo ya lo dije, ese modelo de juntas receptoras de votos no funcionó, está quedando demostrado que no funcionó, porque se suponía que los 3 grandes eran los honestos y ahora se demostró que no hay honestidad ahí. Entonces creo que parte de lo que se ha promovido desde muchos sectores, ciudadanización de las mesas, debería ser una de las opciones dentro de las reformas electorales a promover. Creo que hay muchas opciones: estudiantes universitarios, organizaciones de sociedad civil, la misma ciudadanía de manera independiente. Creo que eso es importante. Mientras tengamos al ratón cuidando el queso, vamos a seguir teniendo problemas, y esto no puede permitirnos crecer como democracia. Creo que lo que debemos empujar es una modernización de partidos políticos hacia la transparencia, hacia la rendición de cuentas y sobre todo hacia los más altos valores democráticos, que parece que se carece mucho en los partidos políticos. Los partidos políticos son máquinas electorales en Honduras, son máquinas sofisticadas para buscar votos, convencer personas y en el peor de los casos comprar votos y voluntades, pero no son máquinas democráticas donde se aplique la igualdad, donde se aplique la oportunidad y garantía de derechos constitucionales a elegir y ser electos, donde la ciudadanía no encuentra representación y no encuentra propuestas de soluciones. Entonces creo que necesitamos avanzar reformando el sistema. Este proceso electoral nos deja muchos aprendizajes de lo que no se debe hacer, entre ellos seguir improvisando, seguir organizando procesos electorales con 2 o 3 meses de anticipación, seguir con cronogramas electorales desfasados y tener que estarlos ajustando a diario. Son cosas que ya no deben seguir ocurriendo. Creo que debemos fortalecer todo el sistema democrático electoral, que se traduzca en un fortalecimiento a la democracia hondureña. Creo que hay mucho trabajo por hacer. Estamos saliendo relativamente bien del proceso. Algunos dirán, como decíamos en la escuela, están pasando de panza, pero se está saliendo, ¿no? Entonces creo que todo este aprendizaje, don Jorge, debemos tomarlo para empezar a hacer cambios desde ya. Esa es otra cosa. Se alarga mucho la discusión de mejoras electorales, cuando, si somos realistas, solo tenemos 2 años para eso. Dentro de 3 años vamos otra vez a campañas internas y dentro de 4 años estamos cambiando gobierno. Así que esto es de empezar a trabajarlo ya. Sí. Y esas reformas electorales que implicarían independizar, por ejemplo, el conteo de votos, las mesas electorales, que no las sigan manejando los mismos partidos políticos, ojalá que se haga en el primer año de gobierno, para evitar lo que ha apuntado usted en este momento, abogado León, en el sentido de que se puedan manipular o que cerca ahí de las elecciones se quieran tomar decisiones que vayan siempre encaminadas a favorecer a un partido determinado. Gracias, Santos Andino, dice: hola, muy buenos días, BTV, Honduras, saludos, bueno, a los abogados, a Ramírez León, saludos, Jorge, ojalá que todos pensaran como dicen los diputados en Honduras, y así debe de ser, así debe de ser. La abogada Marta Matute, que nos está viendo en Canadá, saludos, dice, y siguiéndolo siempre en su programa. Le pregunto al abogado Ramírez en este momento, las enseñanzas que nos deja este proceso electoral, aun cuando tenemos 2 semanas que vamos a cumplir del mismo,
por lo menos hay una claridad, una nueva presidenta, los nuevos alcaldes, ya muy poco, pero muy poco, probablemente tal vez 3, 4, para no ser exagerados, que puedan haber una duda, como no han entrado todas las actas, en que al estar tan cerrado no haya una claridad de quién es el alcalde, alcaldesa o alcalde en alguna comunidad. En cuanto a las diputaciones, ustedes mismos lo han indicado, el número de diputados casi está definido. Cuando decimos casi está definido, por partido. Probablemente un 4, un 5% resulte de ello. Pero ¿qué enseñanza nos deja a la población y el mensaje a la clase política del país en este momento, cuando el pueblo habló en las urnas y su mensaje también dijo: queremos seguir viviendo en paz y vamos a darles una nueva oportunidad para que ustedes tomen las decisiones en beneficio de las grandes mayorías? Este podría ser, abogado Ramírez, un mensaje, y en su concepto, como enseñanza, ¿qué nos ha dejado estas elecciones? Bueno, licenciado Zelaya, primero, y se me había olvidado, ¿no?, felicitarlo por su elección, ¿no?, por ser uno de los diputados. Estoy viendo el listado, uno de los más votados, por cierto, ¿no? Después quisiera hacerle alguna pregunta sobre su experiencia también y la lección que usted puede compartir con nosotros, porque siempre es muy interesante también ver la experiencia desde el otro lado, ¿no? Mire, yo creo que hay lecciones aprendidas en 3 momentos. Un momento, yo creo que es el momento preelectoral. Creo que hace falta mucho por establecer las condiciones para llevar a cabo un proceso electoral organizado, muy bien administrado, y una campaña política que espera cumplir con los valores morales y los principios éticos que la población requiere de un liderazgo político, ¿no? Yo creo de que una gran lección que espero que los próximos partidos políticos y los próximos candidatos no tomen es esa idea de polarizar a la población. Creo que el Partido Nacional como tal, y yo creo que usted tal vez me lo va a refrendar, la estrategia política que toma en su campaña de los últimos 2 meses, una campaña muy agresiva, tanto en medios de comunicación, en redes sociales, que buscaba no polarizar por un lado y desmovilizar el voto por el otro lado, más bien fue muy contraproducente a sus objetivos, ¿no? Y más bien lo que produjo fue una reacción muy adversa en el electorado. Entonces yo creo que la gran lección desde la campaña política es comprender muy bien el pensamiento del hondureño y la hondureña, ¿no? Especialmente un pensamiento que llevaba, ¿no?, varios años de desgaste en términos de la aprobación que podía tener el Partido Nacional como partido de gobierno, especialmente de sus principales liderazgos en el Ejecutivo y en el Congreso Nacional, ¿no? Creo que esa es una gran lección que espero que los futuros analistas y mercadólogos en términos de políticas y campañas electorales tomen en cuenta, ¿no? La otra gran lección creo que nos deja la parte preelectoral es que debemos estar preparados para la violencia y para los tipos de situaciones donde vemos agresiones, no solamente en palabras, pero también agresiones físicas, muertes de personas en contextos electorales, ¿no? Yo creo de que por el simple hecho de que hay más de 20 personas que han muerto en este proceso, en su etapa preelectoral, demuestra, ¿no?, lo vulnerable que estamos como sistema político en torno a la violencia en la política. Yo creo que esto es muy importante por el hecho, y recalco, ¿no?, por el hecho que tuvimos mucha suerte en tener una jornada electoral pacífica, donde hubo una movilización masiva de la población. No quita y no exime el hecho de que la violencia puede volver a suceder en los próximos procesos electorales. Es decir, no hay una correlación y no hay un vínculo directo entre la masiva participación y los actos violentos que se dieron. Por ende, se deben tener, ¿no?, los mecanismos para investigar, incluso para prevenir, diría yo, y la prevención viene en el tipo de campañas políticas que se tienen que desarrollar en el país. El otro tema que creo que la otra gran lección aprendida es que tenemos como país, pero también como institucionalidad, controlar el uso indebido de los recursos estatales para hacer campaña. Creo que eso también fue algo que al Partido Nacional se le surgió muy contraproducente, hubo mucha reacción adversa de la población, incluso personas que recibieron ayuda y la asistencia que el Partido Nacional estaba brindando en los últimos días, cuando ya la ley establecía que no lo podía hacer,
votaron en contra del Partido Nacional. Nosotros lo estamos viendo, ¿no? Hay un voto muy fuerte cruzado del Partido Nacional hacia otros candidatos de otros partidos políticos, especialmente a nivel presidencial. Ahora bien, esas son para mí las 3 lecciones en la etapa preelectoral, es decir, uno, el tema de que debemos regular y tener mejor campañas políticas. 2, el tema de que tenemos que tener las capacidades para prevenir, investigar y castigar la violencia política. Y 3, que necesitamos realmente tener un esfuerzo, y esto viene de la clase política, para controlar este gasto excesivo, ¿no? Porque hoy puede ser el Partido Nacional, mañana bien puede ser Libertad y Refundación. Esto tampoco tiene, ¿no?, una diferenciación ideológica o partidista, ¿no? Una vez que uno está en el poder, y usted lo sabe muy bien, ese poder le brinda ciertos privilegios y prebendas, y ante un Estado de Derecho con debilidades en materia de investigación y castigo, ese poder fácilmente se llega a corromper, ¿no? Ahora bien, en la etapa de la jornada electoral creo que la gran lección, y creo que esto lo venimos diciendo con Luis en el programa, es el hecho de que tuvimos, ¿no?, una participación masiva de personas, una participación también muy pacífica, y tuvimos también los resultados electorales preliminares en tiempo oportuno y en el momento que se requería tenerlo, ¿no? Yo creo que esa fue la lección, y ahí la lección nos la da la ciudadanía, la población, el electorado, que rompió récord. Nunca en la historia del país, al menos en las últimas 11 elecciones, se había tenido tanta participación, y nunca se había tenido también tanta participación de los jóvenes, ¿no? El otro elemento que creo que la lección aprendida ya para la parte postelectoral, lo que estamos ahora, es que los candidatos y candidatas que se sienten afectados por los resultados electorales, ya sea por las inconsistencias que se produjeron en las juntas receptoras o los supuestos fraudes que se dieron, deben, ¿no?, acudir a la parte administrativa del Consejo Nacional Electoral para resolver estas controversias, es decir, debe acudir a la institucionalidad. No deben empezar a despotricar, como algunos candidatos lo han estado haciendo, a la misma institucionalidad que les va a resolver sus controversias. Muchos están, ¿no?, tratando de descalificar al CNE, tratando de descalificar al Ministerio Público, cuando en este momento la institucionalidad ha estado respondiendo. Entonces yo creo que esa agenda y esa estrategia de victimizarse ante una posible pérdida de un proceso electoral realmente es muy contraproducente, y más bien genera, ¿no?, una sensación de que estos candidatos y candidatas más bien quieren continuar la vieja política hondureña, ¿no? Cuando acabamos de pasar un proceso electoral que, si hay algo y hay algún mensaje claro que está dando la población, es que no quiere más de esta política vernácula que ha tenido Honduras en los últimos 40 años, ¿no? Entonces yo creo que hay que tener una lectura por parte de los candidatos, y usted como diputado electo, del cambio que pidió la población, y que hay una enorme expectativa de que ese cambio requiere compromisos de los políticos, y compromisos en términos de sus comportamientos y de su desempeño, no solamente público, pero privado también, ¿no? Entonces yo creo que va a ser un momento muy interesante estos próximos 4 años. Creo que la población hondureña está mucho más informada. Los jóvenes van a continuar ejerciendo presión, van a continuar participando, y la comunidad internacional también, que es otro actor muy relevante, va a darle un espaldarazo a Honduras. Va a venir apoyo, va a venir proyectos, va a venir inversión, y la clase política, si no se desvía y empieza a actuar de manera corrupta y buscar intereses privados, va a recibir el mismo castigo que recibió el Partido Nacional en estas últimas elecciones. Sí, y con un candidato como tuvo el Partido Nacional, solo era de ponderar las cualidades y las condiciones del alcalde actual, Tito Fura. Solo era eso, pero no, se metieron, como usted dice, polarizando a la población, a hablar de comunismo y hablar de un montón de cosas en la campaña, y más bien hicieron campaña a la propia candidata, sin pautar en los medios. La candidata de Libre salía más que otros candidatos, y bueno, pero bueno. Vamos a la pausa, regresamos en la parte final con nuestros invitados, los abogados Lester Ramírez, abogado Luis León, y que nos están ilustrando con sus valoraciones, sus opiniones de lo que fue el proceso electoral del pasado 28 y las impugnaciones de muchos que hoy están protestando y que hicieron esas mañas en el pasado reciente, hicieron esas sinvergüenzadas y que lograron entrar no por el voto popular, sino porque compraban su entrada como diputados. Entonces ahora, como dicen, Dios tarda pero nunca olvida.
Nadie debe de entrar por un voto que no lo obtuvo. Nadie debe de ser diputado, nadie debe ser alcalde, nadie debe ser presidente si no goza del apoyo popular, sin la bendición de Dios y sin el apoyo de la gente. Pausa y regresamos con nuestros invitados en la parte final. Diciembre es un mes para disfrutar en familia el calor de las fiestas navideñas. Paga a tiempo tu matrícula vehicular y disfruta la Navidad sin preocupaciones. Recuerda, este mes le corresponde pagar matrícula vehicular a motocicletas, rastras, carros nacionales y remolques en todo el país. Tienes hasta el 31 de diciembre. Para tu comodidad, puedes realizar el pago en línea o de manera presencial en todos los bancos del país. Instituto de la Propiedad. Ya estamos entregando las primeras casas gracias al esfuerzo de los más de miles de empleos que hemos creado para cumplir este objetivo. Gracias a este plan de vivienda tengo trabajo y bienestar para mi familia. Y seguiremos entregando casas a lo largo y ancho de Honduras. Estoy muy feliz y agradecido a Dios por esta nueva casa. Trabajando juntos para un futuro próspero y sólido. Levantando viviendas, levantando empleos, levantando Honduras. Unidad Coordinadora de Proyectos. Rexona Clinical presenta la nueva generación de antitranspirantes ahora en barra sólida. Vamos a ponerlo a prueba contra un antitranspirante común. Su exclusiva tecnología brinda máxima protección contra el sudor y el mal olor. 3 veces más protección. La eficacia de Rexona Clinical también disponible en aerosol. Rexona no, nunca, jamás, en ninguna ocasión te abandona. En Navidad y Año Nuevo, las mejores películas están con nosotros. ¡Gracias, Santa! Lo que sea, una trampa. Enviaron ruina y muerte. Se supone que venía a boxear. Espero que la Navidad llegue pronto. También yo. PTV, somos todos. Creo que hablé mucho hoy y por eso estos últimos minutos los dejo con los abogados León y Ramírez. ¿Cómo podemos calificar el actuar del Consejo Nacional Electoral y de los partidos políticos a manera de experiencia de estas elecciones anteriores? Y agradeciéndole, abogado León, que nos ha acompañado, director del Instituto Holandés para la Democracia, siempre que requerimos de que nos acompañe. Igual, bueno, con el abogado Ramírez es que no se había coincidido, porque siempre cuando le hablaba a Efer, tenía otras ocupaciones, pero de veras que agradecemos su gentileza y también y la forma en cómo reciben nuestras comunicaciones. Abogado León, por favor. Muchas gracias, don Jorge, por la invitación. Un gusto siempre poder compartir con usted, con el pueblo hondureño, con profesionales como Lester. Creo que es importante mencionar que hay mucho por corregir. Es decir, que estemos saliendo bien del proceso no significa que se hizo bien. Significa que tuvimos muchos factores que ayudaron a que funcionara y eso nos ahorró una crisis que el pueblo hondureño no merecía aún más después de esa votación masiva. Creo que el Consejo Electoral ha demostrado que si las cosas se quieren hacer, se pueden hacer y han demostrado que la institucionalidad hondureña, si quiere responder, responde. Pero creo que hay muchos temas, especialmente en el fortalecimiento interno del Consejo, que hay que trabajar. Creo que hay muchos mecanismos que la ley define que deben aplicarse, entre esos estructuración, reorganización y muchas cosas. Recordemos que estos 3 consejeros están montados sobre la estructura del Tribunal Supremo Electoral, así que creo que hay mucho trabajo por hacer.
En general, creo que la democracia hondureña ha ganado, pese a los intereses políticos de algunos candidatos que quieren autoimponerse y que quieren afectar a otros colegas, amigos de sus propios partidos. La conformación del Congreso ya está definida y básicamente lo que están peleando es quién entrará y quién saldrá, pero según la última proyección tenemos 51 diputados del Libre, 42 nacionalistas, 12 de Salvador de Honduras, 22 del Partido Liberal y 1 de la Democracia Cristiana. Esto pone al Congreso Nacional en un equilibrio casi del 50-50, lo que significa que deberemos esperar mucho diálogo. Creo que el sistema democrático hondureño ha dado luces que todavía funciona y eso es bueno. Y quiero cerrar con esto. Después de ver lo que está pasando en El Salvador, después de ver lo que está pasando en Nicaragua, después de ver lo que pasa en Guatemala, que nuestra democracia electoral haya funcionado, haya permitido el relevo del poder en paz, creo que es una ganancia para la región y para nosotros. Creo que debemos seguir trabajando como hondureños para no cometer los errores que se cometen en otros países y sobre todo que las elecciones se traduzcan en eso, en elegir, en que no estemos preocupados cuando viene un proceso electoral de que van a quemar el país, de que debemos ponerle maderas a nuestras ventanas, ir al supermercado. Un montón de gente se quedó con arroz y frijoles para todo diciembre ahí, don Jorge, por el mismo temor. Entonces yo creo que debemos trabajar mucho y creo que mucho dependerá de lo que el Consejo Nacional Electoral prepare en los próximos años y de lo que los políticos en el nuevo Congreso Nacional estén dispuestos a hacer. Muchas gracias por la invitación. Todo lo contrario, gracias siempre a usted, abogado Luis León, por habernos acompañado. El soberano, el pueblo, habló en las urnas y fue tan sabio que dijo, hey, un momentito, van a haber pesos y contrapesos. Congreso Nacional no va a ser para nadie en particular, con una mayoría ni siquiera simple del Partido Libertad y Refundación Libre con 51 diputados, 42 sobre 43, 42, pero oficialmente hasta este momento, como usted mismo lo ha dicho, del Partido Nacional, 12 del ingeniero Narrala, 22 del Partido Liberal y 1 de la Democracia Cristiana. Así está la distribución hasta el momento y podría variar probablemente tal vez en un diputado, pero la balanza y el equilibrio está ahí. Hasta en eso el pueblo hondureño fue sabio. Muchas gracias a la gente que fue a votar y hay que respetar esa voluntad reflejada el pasado domingo 28. Abogado Lester Ramírez, también muchísimas gracias y sus palabras finales, por favor, agradeciéndole el que nos haya acompañado. Sí, yo creo de que hay que ver para adelante, ¿no? Hay mucho optimismo en la población. Creo de que para nosotros como hondureños y hondureñas este proceso electoral nos ha dado esperanzas. Y eso es algo que no teníamos desde varios años atrás. Pero también el otro mensaje que es importante es que las nuevas autoridades electas tienen, se puede decir, una presión enorme para cumplir con esas expectativas de la población, porque si no las cumple, esa esperanza se va a convertir en reclamo, se va a convertir en frustración, se va a convertir en conflictos. Y es muy importante, ¿no? Cultivar y desarrollar, ¿no?, espacios con la población. Esta nueva clase política que espero de que surja después de este proceso electoral tenga, ¿no?, un mayor entendimiento real de las necesidades y los sentimientos de la población. Creo que ese fue uno de los grandes problemas que tuvo el Partido Nacional al final, dada la concentración del poder que hubo. Perdió, ¿no?, noción de los sentimientos de la población, e incluso renunció a entenderlos y a reconocerlos, ¿no? Entonces yo creo que como usted, licenciado Jorge Zelaya, como representante del Partido Nacional en el Congreso, creo que van a tener que revisar, ¿no?, sus prácticas, porque viene una enorme presión por el cambio, ¿no? Y ese cambio no solamente lo va a producir los partidos que están en el gobierno, sino los partidos que forman el sistema político hondureño. Y aquí también tendremos que participar, ¿no?, actores de sociedad civil, iglesias, sector privado, que es muy importante. Honduras necesita grandes sacrificios y quienes deberíamos sacrificarnos en primer lugar somos los que hemos estado privilegiados. Mi persona, una persona que logró estudiar afuera, ha tenido, ¿no?, una buena educación y ahora toca, ¿no?, devolver, ¿no?, todas esas oportunidades que se me ha dado a mí
para que Honduras salga adelante y las personas que no han tenido las oportunidades tengan esas oportunidades. Entonces yo creo que también este es un llamado a todo el país, a toda la población, a todos que fuimos a votar por el cambio, de que ahora nos toca a nosotros hacer el cambio también. Muchas gracias. Todo lo contrario, abogado Lester Ramírez, gracias a usted, gracias al abogado Luis León, y como representantes de la sociedad civil, por favor, ustedes ayúdennos también a nosotros, estén vigilantes de nuestras actuaciones. Y ahora, yo honestamente me involucro porque estoy desafortunadamente en este doble papel, porque soy un diputado electo ya. Y entonces, ustedes, el abogado León, usted, la sociedad en términos generales, que estén ahí vigilantes de lo que estemos haciendo en el Congreso Nacional como un poder de los tres del Estado, que estén ahí vigilando y cuestionándonos cuando nos desviemos, cuando nos salgamos del camino, y que nos ayuden en orientaciones, porque sí también sabemos que lo vamos a necesitar. Lo vamos a necesitar, el país necesita cambios, Honduras debe de ser diferente y este nuevo accionar en la actividad política no se tiene que detener. Yo sé que hay presiones, pero esas presiones se van a superar confiando en Dios, teniendo la protección de Dios y el respaldo del pueblo, y ustedes van a jugar un papel muy importante. Así que de nuevo, abogados León y Ramírez, muchas gracias. Agradecido. Buen día. Y le pedimos a Dios y a ustedes que nos acompañen, por favor, y que estén vigilantes de lo que hagamos ahí. Gracias, abogado. Listo. Nos vemos, Luis. Chao, cuídate. Los abogados Luis León, Lester Ramírez, que nos han acompañado la mañana de hoy, director del Instituto Holandés para la Democracia y el director de Transparencia de la Asociación para una Sociedad Más Justa. El Ministerio Público y el Tribunal de Justicia Electoral investigan denuncias sobre las inconsistencias de centenares de actas electorales. La Unidad Especial de Delitos del Ministerio Público ha recibido las denuncias de hechos cometidos durante el proceso electoral el pasado domingo 28 de noviembre. Comprendemos que los candidatos a cargos de elección popular desean llegar al Congreso Nacional de la República para trabajar por Honduras. Lo que no aceptamos es que se busque irrespetar el deseo y la voz del soberano, hurtando votos, alterando actas. No cabe duda que este ha sido el proceso más transparente en los últimos años. Si hacemos comparación a los procesos de los últimos años, y no es justo que se vea el mismo empañado por esas manchitas que quisieron ponerle unos abusivos que se pusieron votos para querer salir cuando el pueblo no las escogió o no los escogió como candidatos para el nuevo Congreso Nacional de la República. Alejandra Rivera, Isis Medina y Efer Guevara continúan hasta las 9 en punto de la mañana. De nuestra parte, muchísimas gracias, muy buenos días y que Dios les bendiga.